Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y una de las personas expertas en Colombia en este tema de la economía del narcotráfico. ¿Estamos en niveles récord de la participación del narcotráfico en la economía colombiana? Desde que se tienen estadísticas oficiales, Mauricio, estamos en niveles récord, tanto en los cultivos de hoja de coca, como en la producción potencial de cocaína, como en los recursos que ingresan a la economía colombiana producto del narcotráfico. Le doy unas cifras de cómo estábamos hace 27 años al inicio del Plan Colombia en el 99 y cómo estamos hoy, de acuerdo a las últimas cifras de Naciones Unidas. La fuente sigue siendo la misma, Naciones Unidas. Y si el narcotráfico ya no fuera solamente un problema de seguridad, sino uno de los negocios que más está moviendo la economía colombiana. Las cifras que acaba de poner sobre la mesa el economista Daniel Mejía son difíciles de ignorar. Mientras al inicio del Plan Colombia se hablaba de unas 163.000 hectáreas cultivadas con coca y una producción potencial cercana a 690 toneladas de cocaína, las cifras más recientes de Naciones Unidas muestran un escenario completamente diferente, alrededor de 263.000 hectáreas y una producción potencial que supera las 3.000 toneladas. Pero hay algo todavía más preocupante. El problema no estaría creciendo únicamente por la cantidad de cultivos, la productividad también se disparó. Una hectárea que antes producía poco más de 4 kilos de cocaína al año, hoy puede representar casi 12 kilos. Y aquí aparece la gran pregunta, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Fue el cambio en la política antidrogas durante el gobierno de Gustavo Petro? ¿La reducción de la erradicación? ¿La caída en la interdicción como proporción de la producción? ¿El fracaso de los programas de sustitución? ¿O estamos frente a un fenómeno mucho más complejo, impulsado también por el crecimiento de la demanda internacional? En este video vamos a revisar cada una de estas cifras y sobre todo, la explicación que entrega un experto en economía del narcotráfico, porque detrás de los cultivos de coca hay algo mucho más grande. Miles de millones de dólares, organizaciones criminales, mercados internacionales y una economía ilegal que podría estar representando una proporción cada vez mayor del PIB colombiano. La pregunta ya no es solamente cuánta coca hay en Colombia. La verdadera pregunta es, ¿qué tan grande se ha vuelto la economía del narcotráfico y qué significa esto para el futuro del país? Al inicio del Plan Colombia había 163.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, una producción potencial que Naciones Unidas estimaba en 690 toneladas métricas y una participación en el Producto Interno Bruto que no pasaba del 2,5% del PIB. Hoy, 27 años después, tenemos 263.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, de acuerdo al último informe de CIMSI, 3.001 toneladas métricas de cocaína, de producción potencial de cocaína, es decir, unas 4 o 5 veces lo que había hace 27 años, y una participación en el PIB que es equivalente más o menos al 4,4% del PIB, que son más o menos 16.500 millones de dólares al año que están entrando a la economía colombiana producto de la producción y tráfico de cocaína. Detengámonos en cada una de esas cifras que son verdaderamente sorprendentes y alarmantes. Primero, área cultivada, que es lo que generalmente se invoca en el debate de la política pública y si hay grupos al margen de la ley, qué sé yo. Con una menos de duplicación del área cultivada en los últimos 25 años, se ha quintuplicado la producción potencial. ¿Cómo se puede dar ese fenómeno de, sin ampliar 5 veces el área cultivada, sí ampliar 5 veces la producción potencial? El área cultivada ha subido más o menos en un 60-70% y la producción potencial de cocaína se ha multiplicado por 4 o 5 veces. Eso es básicamente por cambios en productividad. Le doy una cifra que es muy conocida. Antes del Plan Colombia, en el 99, una hectárea cultivada con hoja de coca, de ahí se lograban extraer 4,3 kilogramos de cocaína por año. 8 años después, más o menos como al final de lo que originalmente era el Plan Colombia, se producían 7,4 kilogramos de cocaína por hectárea cultivada. Hoy estamos en casi 12 kilogramos de cocaína producida por hectárea cultivada con coca. Esos son cambios en productividad, mejores técnicas, mejores usos de precursores químicos, mejores técnicas de extracción del alcaloide, que al final del día es lo que uno esperaría en un negocio que es altamente rentable. Le doy una cifra de rentabilidad. Producir 1 gramo de cocaína pura, al 92% de pureza, que es lo máximo que sale del laboratorio, cuesta en Colombia, lo que los economistas llamamos el costo marginal de producción, es más o menos entre 2 y 3 dólares por gramo de cocaína pura. Ese gramo puesto en Nueva York puede costar 180 dólares. Upa. Entonces no es sorprendente que quienes producen la cocaína induzcan cambios en productividad, hagan de alguna manera diferente a lo que hacen las empresas, investigación y desarrollo, mejores técnicas de extracción con químicos experimentados para sacarle la mayor rentabilidad al negocio. Gramo producido en Colombia, costos entre 2 y 3 dólares.
y venta al por mayor, al por menor. Al por menor en Nueva York, en consumidor. Sydney, en Londres, puede estar el precio entre cualquier cosa entre $140 y en Sydney puede costar $300 un gramo de cocaína. 50 veces de rentabilidad. o Yo le algo di la parecido. cifra de 180, pero es una cifra promedio entre muchas ciudades del mundo que tienen. Un negocio muy rentable, sin lugar a dudas, Daniel. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué en Colombia y por qué no en otras partes del mundo? Esta expansión que se ha dado en Colombia, ¿a qué se debe? ¿A flexibilidades de la política o a qué? Colombia tiene una situación de ventaja comparativa geográfica y de la calidad del suelo para producir hoja de coca. Por ejemplo, no voy a ir lejos, simplemente irme a Centroamérica. Han intentado, por ejemplo, hacer plantaciones de hoja de coca en países relativamente cercanos como Centroamérica y no es productiva. Es altamente productiva en Colombia, Perú y Bolivia, en la zona andina, por el clima, por las características del suelo. Y desafortunadamente, en Colombia también hay una ventaja comparativa de la situación, de la localización geográfica, donde eso ha cambiado un poco, pero el principal mercado durante mucho tiempo fue Estados Unidos de exportación y Colombia tiene una ventaja estratégica, que no tiene México, porque en México no se puede cultivar de manera eficiente hoja de coca. En Colombia está relativamente cerca a quien fue el principal país consumidor en el pasado, ya no lo es. Y ganó una ventaja estratégica que fue creciendo, creciendo, y una especialización de capital humano, de personas, de rutas, de redes de distribución que ganaron, digamos, fuerza y eficiencia y se quedó el negocio en Colombia. Aunque nuestro punto de referencia y de comparación es el comienzo del siglo en Plan Colombia, cuando se aplicó el Plan Colombia, esta economía ilegal se ha incrementado de manera significativa en el último cuatrienio, en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Y cuáles serían las causas? Parecen medio obvias, pero quiero que un experto las confirme. Empiezo con las causas. El expresidente Gustavo Petro en campaña dijo: yo no voy a hacer políticas de garrote, aspersión, erradicación forzada, interdicción, lucha contra los cultivos y la producción potencial, sino que voy a hacer desarrollo alternativo. Cuando uno mira las cifras objetivas, las que publica el mismo gobierno, la erradicación manual, ya no se puede hacer aspersión con glifosato por un fallo de la Corte del 2015, de la Corte Constitucional, pero la erradicación manual sí se podía hacer, bajó en un 93% en este cuatrenio, de más o menos 130.000 hectáreas en el último año completo de Duque a 8 o 9.000 hectáreas erradicadas en el último año completo de Gustavo Petro, en el 2025, que es el año completo que se puede ver. Número uno. Número dos, el expresidente Petro hablaba mucho de que se está incautando cifras históricas de cocaína. Sí, es cierto, se está incautando más cocaína en volumen total, pero como fracción de la cocaína producida, esa tasa de incautación de la cocaína producida, ¿qué fracción se incauta? Bajó del 45% en el último año completo de Duque. En ese año incautaron el 45% de lo que CIMSI estimaba como producción potencial, a los últimos 2 años de Petro 29%. Es decir, 16 puntos porcentuales, que es una caída grande. Entonces uno dice, perfecto, Petro no quería hacer políticas de erradicación forzada, interdicción, mano dura. Quería hacer la zanahoria, es decir, trabajar con los cultivadores. Yo le hice un derecho de petición a la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, a la señora Gloria Miranda, preguntándole simplemente: deme el porcentaje, por favor, de ejecución presupuestal de los recursos que el Congreso le asigna a este programa, qué porcentaje han ejecutado año tras año. Eso lo hice hace como 6 o 8 meses, entonces me entregó los 3 primeros años completos. En ninguno de esos 3 años, de lo que les aprobó el Congreso, ejecutaron más del 15%. Entonces tampoco... Más del 15%. No, hubo años del 8%, otro del 12% y otro del 15%. Es decir, no querían hacer garrote, pero tampoco hicieron la zanahoria, tampoco impulsaron el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no llegaron a las regiones y en última no se terminó haciendo nada. Y ahora sí vuelvo a la primera pregunta. Como consecuencia, los cultivos de coca crecieron exponencialmente en los últimos 4 años, pero especialmente la producción potencial de cocaína, que creció mucho más rápido, producto de las bajas, digamos, el poco énfasis que se estaba haciendo en estrategias antidroga, de garrote o de zanahoria, ninguna de las dos se hizo, y también de un aumento de la demanda global por cocaína, que no viene de Estados Unidos, sino que viene de un aumento muy pronunciado de la demanda por cocaína en Europa y unos mercados emergentes, especialmente en Oceanía y el sudeste asiático. Y llegamos al punto central de este análisis. Las cifras expuestas por Daniel Mejía muestran que el problema de las drogas en Colombia no se limita a más hectáreas de coca. Estamos hablando de una economía ilegal que ha aprendido a producir más, mover más dinero y adaptarse a los cambios de la política pública y del mercado internacional. Hace 27 años, al inicio del Plan Colombia, se hablaba de unas 163.000 hectáreas cultivadas y una producción potencial cercana a 690 toneladas de cocaína. Las cifras más recientes citadas en la entrevista hablan de cerca de 63.000 hectáreas y más de 3.000 toneladas. El área aumentó de manera considerable, pero la producción creció mucho más rápido. ¿Por qué? La explicación está, en buena medida, en la productividad.
Una hectárea que antes producía poco más de 4 kilos de cocaína al año hoy puede representar casi 12 kilos. El narcotráfico no solamente amplió su superficie, también mejoró sus métodos y su capacidad para aprovechar cada hectárea. Y aquí aparece una conclusión fundamental. El narcotráfico funciona como una economía. Cuando un negocio es altamente rentable, quienes participan en él buscan reducir costos, aumentar productividad y conquistar mercados. Por eso, combatir solamente las hectáreas no necesariamente significa reducir en la misma proporción la cocaína disponible. Pero la discusión nos lleva directamente a la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro. Durante su administración se planteó un cambio de enfoque, menos énfasis en la erradicación forzada y mayor apuesta por el desarrollo alternativo y la sustitución voluntaria. La idea era ofrecer oportunidades a las comunidades que dependen de la coca. El problema aparece cuando se comparan esas intenciones con los resultados. Según las cifras citadas por Mejía, la erradicación manual cayó de manera drástica durante el último periodo del gobierno Petro. Al mismo tiempo, los cultivos aumentaron. Y aunque las incautaciones totales alcanzaron cifras históricas, la proporción de la producción potencial incautada habría disminuido frente al último año completo de Iván Duque. Esto obliga a hacer una precisión. Una cifra récord de incautaciones no demuestra por sí sola que una estrategia sea más efectiva. Si la producción crece todavía más rápido, el porcentaje del negocio interceptado puede terminar cayendo. Pero también debemos hablar de la llamada zanahoria. Si se reduce la erradicación forzada y se apuesta por la sustitución, esa alternativa tiene que llegar realmente a las comunidades. Debe existir presupuesto, asistencia técnica, infraestructura, mercados y una actividad capaz de competir con la rentabilidad de la coca. Porque pedirle a una familia campesina que abandone el cultivo más rentable de su región sin ofrecerle una alternativa viable no resuelve el problema. Según la información citada en la entrevista, durante los primeros 3 años completos del programa de sustitución, la ejecución presupuestal no habría superado el 15% en ninguno de esos periodos. Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar: menos garrote, pero tampoco suficiente zanahoria. Mientras tanto, el mercado internacional continúa funcionando. Colombia no puede analizar el narcotráfico únicamente desde una perspectiva nacional. Estados Unidos sigue siendo importante, pero la demanda también ha crecido en Europa, Oceanía y otras regiones. Mientras exista una demanda dispuesta a pagar enormes cantidades, existirán incentivos para producir y transportar cocaína, y aquí llegamos al dinero. Las estimaciones citadas hablan de unos 16.500 millones de dólares anuales vinculados a la producción y tráfico de cocaína y de una participación cercana al 4,4% del PIB. Esta cifra debe interpretarse con cuidado. No significa que todo ese dinero se quede en Colombia ni que todo sea contabilizado directamente como PIB, pero sí permite dimensionar el tamaño económico del fenómeno. Cuanto más dinero mueve el negocio, mayor es la capacidad de las organizaciones criminales para comprar armas, corromper funcionarios, controlar territorios, financiar rutas y reemplazar rápidamente a quienes son capturados. Por eso el narcotráfico no puede entenderse solamente como campesinos sembrando coca. Detrás existe una cadena completa: producción, procesamiento, transporte, lavado de activos, corrupción, distribución internacional y comercialización. Entonces, ¿qué debería hacer Colombia? La respuesta no parece estar en una sola herramienta. Se necesita una estrategia integral que combine inteligencia, interdicción, persecución financiera, cooperación internacional, presencia estatal, sustitución efectiva y oportunidades económicas para las comunidades. Porque destruir un laboratorio es importante, incautar una tonelada es importante, capturar a un jefe criminal también. Pero si detrás de cada operación aparecen nuevas estructuras, si los cultivos continúan creciendo y la productividad sigue aumentando, el problema de fondo permanece. Y Colombia ya conoce esa historia: combatir una organización y ver aparecer otra. Por eso estas cifras deben servir como una señal de alarma, pero también como una oportunidad para discutir con seriedad. No se trata de negar el problema ni de exagerarlo. Se trata de mirar los datos, contrastar las fuentes y preguntarnos qué funciona y qué está fallando. También es necesario evitar una conclusión simplista. Ningún gobierno puede ser responsabilizado por cada hectárea de coca que existe en Colombia. Este es un fenómeno de décadas, con causas económicas, sociales, geográficas e internacionales. Pero eso tampoco significa que las decisiones de política pública sean irrelevantes. Si una estrategia produce malos resultados, debe ser evaluada. Si una herramienta deja de funcionar, debe corregirse.
Colombia no puede acostumbrarse a estos datos. Batalla es reducir la rentabilidad del negocio y ofrecer alternativas.